En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con estas pequeñas catequesis, estas pequeñas evangelizaciones que sirvan para que todos los cristianos tengamos una mejor comprensión de nuestra doctrina y esto nos permita crecer como iglesia y también como personas, como individuos. Es un tema controversial que la mala interpretación del contexto y del espíritu, del fondo de lo que se quiere decir, ha llevado a muchos a decir que no llamemos padres a nuestros sacerdotes. Incluso si nosotros fuéramos tan estrictos en la legalidad de lo que dice la letra, no podríamos llamar a nadie, podríamos llamar padre. Es un absurdo. Y Cristo, cuando hace mención aquí en Mateo, en capítulo 23, versículo 9, no llamen a nadie padre suyo en la tierra, está queriéndonos dar una enseñanza, y vamos a ver a la luz de los textos bíblicos qué es lo que nos quiere dar a entender Cristo. Y esto lo vamos a hacer en el análisis del capítulo 23 de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 11. Empecemos, vayamos al grano. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los que enseñaban la doctrina en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Ya los escribas, pues desde mucho tiempo, muchos siglos atrás, en el pueblo judío habían tomado la dirección en la enseñanza doctrinal, en la enseñanza moral de la iglesia. Pero esto había llegado un momento en que prácticamente se sentían dioses, así, ¿no? Dioses, y que todo el mundo les diera pleitesía, los tratara con un gran privilegio. Y eso lo vamos a notar en los sucesivos versículos, y eso es lo que Cristo va a atacar. Continuamos, versículo 3. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Ya Cristo ya nos está dando luces desde un principio de qué es lo que quiere enseñar, ¿no? Hagan pues y observen todo lo que les digan, toda la ley, toda la enseñanza moral, hay que hacerlo, pero no los imiten en su conducta. ¿De qué? De que ellos a continuación ellos se van a creer como dioses y van a querer prácticamente que así los traten. Versículo 4. Atan cargas pesadas y los echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Hasta en sus ropas ellos vanidosamente se mostraban, queriendo mostrar que llevaban una vida de santidad cuando en el fondo no lo eran así. Después Jesús va a decir: ay de ustedes los fariseos, ay de ustedes los maestros de la ley, ¿no? Ataban pues cargas pesadas. ¿Qué sucedía? Que a los discípulos, a sus alumnos, ¿no? Los maltrataban. Eran tratados como si fueran esclavos. Recordemos que en la mentalidad del pueblo judío, siempre los menores, los hijos, los discípulos, eran prácticamente tratados con bastante inferioridad social. Por eso lo aclara muy bien el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículos 1 y 2, el trato que daban los padres a los hijos. Pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. Cierro cita. Así pues, así eran considerados los hijos, no tenían una libertad total. A las mujeres, ¿no? Hasta las podían casar, si fuera el caso vender, etcétera. No habían los derechos humanos que tenemos ahora, incluso ahora tenemos derechos del niño. Entonces, este era el comportamiento social de los escribas y fariseos.
maltrataban a sus discípulos, ¿no? Estos iban atrás, eran ninguneados, basura, ¿no? Los trataban prácticamente, ¿no?, de una manera muy despótica, ¿no? Continuemos. Quieren el primer puesto en los banquetes, estamos en el verso 6, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí, ¿no? Muy grande, que era el significado en hebreo, maestro mío, o sea, así, con una pleitesía, ¿no? Esto es lo que está criticando Jesucristo, y aquí se los está diciendo, así como decimos en Perú, en su cara pelada, así en su frente, con sinceridad, por supuesto, de repente un poco duro, pero está siendo sincero, ¿no? Cristo es un hombre amoroso y quiere el cambio de las personas. Muchos de nosotros, yo me incluyo, he sido una persona soberbia, orgullosa, me ha costado reconocer que he perdido en mi vida, que he fracasado, y eso, de acuerdo a los temperamentos que cada uno tenga, los va a asimilar de diferente manera. A mí, por ejemplo, eso me chocó, pero sin embargo, es bueno que la persona aprenda de los golpes de la vida, a darse cuenta de sus defectos. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque la enseñanza, vamos a ver que la enseñanza de Cristo va justamente a ver la cuestión moral que está llevando la persona. Aquí estos escribas y fariseos, que de ninguna manera va a negar que a los sacerdotes los llamemos padre. Entonces, continuamos. Repetimos desde el verso 7, que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí, maestro, no mi maestro. Ustedes, aquí viene el cambio ya, verso 8, ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Uno dice, ustedes en cambio no se dejen pues llamar rabí, maestro. Pero sin embargo, vamos a notar que la iglesia apostólica sí estableció maestros, y no solamente maestros, sino que también siguió llamando padres, como a continuación vamos a ver el versículo 9, que señala que no llamemos a nadie padre. Verso 9, ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Cristo nos está diciendo aquí que no llamemos a nadie padre. Entonces, ¿por qué llaman a los sacerdotes padre? Porque Cristo no está refiriéndose a eso, ¿no? Vamos a ver justamente 2 versículos antes, y Cristo no se puede contradecir porque es Dios, que Él sí va perfeccionando y va llevando a la plenitud la ley mosaica, la ley del Sinaí, de las tablas de Moisés, las va a llevar a plenitud, y nos va a dejar los mandamientos evangélicos, los mismos de allá, pero en su plenitud. Es en el capítulo 19 cuando aquel joven se le acerca y le pregunta, maestro, lo llama maestro, ¿no? Lo llama maestro. Estamos en el versículo 16. En esto se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Les dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como vemos, Cristo no se va a contradecir, no va a enseñar por aquí una cosa y por allá después otra cosa. No, eso no es lo que quiere decir. Cristo nos está enseñando en el contexto de los versículos anteriores, en el capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, el comportamiento de los escribas y los fariseos. Vayamos al verso 10. Ni tampoco se dejen llamar instructores, ¿no? Porque uno solo es su instructor, el Cristo. Bien, entonces, instructores, que son los maestros. Sin embargo, todos tenemos maestros, en todas las religiones hay maestros. Los católicos tenemos nuestras universidades, nuestros centros teológicos,
y las facultades de teología, y ahí hay maestros que enseñan a los seminaristas. Igual también lo van a tener los hermanos evangélicos. Ellos tienen sus colegios para primaria, secundaria, sus universidades, y tienen sus maestros, y les llaman maestros, ¿no? Entonces, y vamos a ver que la iglesia sí instituye maestros y no está pues malinterpretando el texto de Mateo 23, verso 8 y verso 10, en el que se dice pues no se hagan llamar maestros, no se hagan llamar instructores. En el capítulo 4, ¿no? Vamos de Efesios, nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Subrayo, y maestros. Bien, Cristo pues no está diciendo eso. Y vamos a ver a la conclusión. Nos vamos a la conclusión porque de aquí surge pues que lo que Jesús quiere dar a enseñar. Verso 11 del capítulo 23 de Mateo. El mayor entre ustedes será su servidor. Este es el espíritu de lo que nos está queriendo decir. No se hagan llamar maestros, no se crean superiores a los demás, traten a los otros como hermanos. Es como cuando él ahí en Juan capítulo 13, en la cena, él se ciñe la ropa, coge la toalla y le empieza a lavar los pies a los apóstoles y les dice: sí, ustedes me dicen Señor y Maestro, y efectivamente lo soy. Y yo, que soy su Maestro y Señor, he hecho esto de lavarle los pies a ustedes. Hagan lo mismo con los demás. Lo estoy diciendo de memoria. Bien, entonces aquí Cristo nos está enseñando que tenemos que ser humildes como Él lo fue, pero no está negando la institución del ser maestro, del ser, digamos así, padre espiritual. Y vamos a ver que la iglesia misma jamás dejó de usar el término padre para aquellos que son nuestros guías espirituales. En Hechos, en el capítulo 7, que se refiere al martirio de San Esteban, ¿no? San Esteban fue un diácono, uno de los primeros diáconos instituidos por los apóstoles. Esto del diaconado no existía en los tiempos de israelitas, ni Jesús tampoco lo hizo, sino la iglesia, con el poder de atar y desatar, lo instituyó. Ahí en 6, capítulo 5, donde se nombra a Esteban, ¿no?, como uno de los diáconos. Y Esteban, vamos a ver qué le responde al sumo sacerdote, a un sacerdote. Hechos 7, versículo 1 y versículo 2. El sumo sacerdote preguntó: ¿es así? Él respondió. Esto se refiere a las acusaciones que le estaban haciendo a Esteban. Y Esteban dijo: hermanos y padres, escuchen. Repito, hermanos y padres, subrayo, y padres, escuchen. Cierro cita. Bueno, ustedes pueden leer el contexto de lo que se está refiriendo ahí, las acusaciones y el martirio de San Esteban. Bien, padres, así les llama a los sacerdotes, padres, ¿no? Y así podemos encontrar en la carta de Santiago, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, etcétera, de Romanos, y en otras cartas más, que incluso en la carta a Filemón, que de Pablo, que pues él se llama a sí mismo Padre. En las cartas, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, y otros más en este capítulo, San Juan, el apóstol, también se hace llamar así Padre de los otros miembros de la iglesia. Bien, Cristo, con esto estamos indicando que no negó, que no quiso, no fue su intención negar estos títulos de nombre, de maestro, de rabí, ¿no?, sino que su enseñanza fue de carácter moral, a no repetir la conducta negativa de los fariseos. Gracias.